Nunca me puse frente a mí mismo pensando qué quería ser. ¿Qué quería ser o qué quería ser de mi vida? Era tan tarde para pensarlo. Qué sé yo, cuando estaba en la escuela secundaria ya había hecho muestras, no vivía obviamente de mi obra, pero de algún modo estaba digamos, todo planteado alrededor de mi trabajo como artista, qué sé yo, entonces, o como pintor. En el jardín de infantes aparentemente yo dibujaba y pintaba mucho, cosa que hacen todos los chicos en realidad, así que todavía no tengo muy claro qué dibujaba y qué pintaba para que marcara alguna diferencia, porque básicamente en un jardín de infantes los chicos pintan y dibujan, así que... Pero bueno, cuando estaba en el preescolar, creo que en ese jardín mis maestras, que ellos le dijeron a mis padres que, bueno, que yo parecía tener condiciones para la pintura y el dibujo y que les parecía una buena idea que me anotaran en un taller. Supongo que mis padres lo que habrán hecho es preguntar y seguir el paso acorde. Y cuando estabas en el colegio, tus compañeros no sabían que tenías vos dijiste como una doble vida, ¿no? Como el niño artista que no compartía con sus compañeros. Pero como hice una primera muestra a los 13 años, sí, ahí creo que, bueno, como todo adolescente o puber, estaba seguramente como muy preocupado por lo que los chicos, digamos, todas esas cosas en que uno no sabe muy bien si lo que está haciendo es normal o no, y le preocupa que sea normal. Y entonces sí, me acuerdo que cuando hice esa primera muestra no le avisé a nadie que hacía una exposición. Pero la experiencia de exponer fue bárbara, iba a la galería a la tarde y era una época como de mucha efervescencia, el año 73. Y qué sé yo, un nene gordito y qué sé yo, y estaba lleno de señores con barba que hablaban de la revolución, no sé, era genial. Me parecía muy interesante esa vida de ser como un niño de día y un artista de noche, ¿no? O de tarde. ¿Cómo llega la cama entonces a estar representada tanto tiempo? ¿Por qué el elemento doméstico cama? Yo era un
un artista que se peleaba mucho con la figuración. Parece que después con el tiempo la atracción hacia los planos y los mapas fue un modo como de romper ese lío, ¿no? Como que es una obra que fuera al mismo tiempo referencial, pero no figurativa, ¿no? Y la cama parecía como este objeto que era muy fácil de representar. O sea, es un elemento que puede ser casi todo, ¿no? Puede ser como, no sé, la base de casi, no sé, de muchas de las experiencias humanas más importantes, ¿no? El sexo, el sueño, nacer, morir, en fin, todo ese arco de cosas, pero al mismo tiempo, si no fuera ninguna de esas cosas, sería como esa plataforma que es un rectángulo y 4 rayitas. Si bien en un momento estaba la cama dentro de la planta, después la planta se independizó y incorporó un plano de apartamento que para mí de algún modo simbolizaba una especie de familia tipo, urbana, o sea que era como una especie de papá, mamá y 2 chicos. Y esa es una especie de figura que se repite en los cuadros míos entre los... La primera planta será del 86, 87 hasta el 90 y pico. Se repite en muchísimas obras con muchas variaciones. Algunas plantas están determinadas por huesos, otras por jeringas, otros por espinas, otras están acolchadas, como si fuera digamos, un cuarto de esas celdas para locos. Eran pinturas cargadas, no eran, qué sé yo, no eran cuentos de hadas, ¿no? Es decir, había muchos elementos pesados, qué sé yo, sangre, manchas de piel. En esa época, justo, digamos, los momentos de la crisis del SIDA, donde uno veía imágenes tremendas. Hay una obra que se llama Planta con SIDA, que es como si estuviera una casa infectada. En ese sentido, la religión, el sexo y todo son todos elementos que siempre me gustaron, pero porque me parece que son visualmente muy cargados y que, digamos, y me gustaba el juego de relacionar esta especie de planta que nunca cambiaba en su configuración, pero que siempre de algún modo se mudaba de un sentido a otro, ¿no? O sea que ya en ese momento había desaparecido la imagen de la representación de la figura humana. Sí, y quedaron las sillas y la cama, pero básicamente las sillas y uno de mis cuadros se hicieron mucho más dramáticos al reemplazar la figura humana por la silla. Era mucho más fuerte una silla tirada que una figura tirada. Mucho más fuerte un cuarto desordenado que un personaje peleándose con otro. O sea que en realidad era como si el elemento doméstico fuera la sustitución de un sujeto. En algún modo sí, sí, en algún modo sí. Y me parece que de todos modos, la pintura en algún sentido se fue haciendo, a pesar de todos estos elementos tan cargados que decía ahora, de violencia, de sexo, de religión, igual mi pintura se hacía como cada vez un poquito más distante, porque al poco tiempo el paso siguiente de ese zoom era pasar de la planta a la ciudad. Lo que sí apareció primero fueron los planos de ciudades, como si fueran los planos turísticos muy previos a los Google Maps, donde, qué sé yo, uno decía, bueno, estoy acá y camino, hago 4 cuadras y doblo a la izquierda. Pero después empecé a incorporar los mapas de ruta, que eso fue un gran momento también. Para mí fue como encontrar un material, si bien lo habían usado miles de artistas antes que yo, para mí fue como decir, esto es la primera vez como si fuera un hombre solo en la tierra que se encuentra con un material precioso, ¿no? Era mucho más interesante que mis obras fueran siempre hacia aquellos lugares que no significaban absolutamente nada para mí. Pero eso no quería decir que no significara algo para otros, ¿no? Por ejemplo, en esos años hice una obra que después
es una obra muy conocida mía que está siempre en todas las muestras y en todas las publicaciones, que es Afganistán. La elección de Afganistán era un poco como aquel lugar más remoto posible que no quería decir absolutamente nada. Obviamente la historia da vuelta a las obras de arte y Afganistán es un cuadro que dice Afganistán en letras enormes y pasa a ser como una especie de statement sobre un lugar que es, digamos, un centro de conflictos. Pero en ese momento para mí era todo lo contrario, era de ese lugar del cual no se podía decir nada. Me doy cuenta que no existe ese lugar del cual no se puede decir nada y bueno, acepto que el mundo existe más allá de mi obra y que la historia y las experiencias de los demás cambian las obras. Siempre está presente el espacio en tu trabajo, Sí. ¿no? Entonces pensaba también en qué lugar te situaste vos, porque en realidad es como que vos también en un punto me parece como que decidiste estar presente en Argentina y al mismo tiempo no estar presente en la escena visible, ¿no? Entonces, como ¿cuál es tu lugar en el mundo frente a estos trabajos? Es un tema que es recurrente. Puede ser que haya sido recurrente por eso. En realidad yo nunca tomé una decisión de no exponer en la Argentina. Se fue dando así, se fue dando que me fui alejando mucho de la posibilidad de hacer muestras a partir del año 86, que había hecho una muestra que se llamó 7 últimas canciones. Y de ahí a la muestra del año 2003 pasaron 17 años. Fueron 17 años que nos puse en Buenos Aires. Pero después de unos años, un poco cuando empecé con el programa de becas, y empezó lo que ahora es la beca Cuica, pero en ese momento se llamaba Programa de Becas para Artistas Jóvenes o algo así, fue un modo como de no perder justamente el contacto con otros artistas, ¿no? Mi primer trabajo fue como maestro y después tuve un taller donde tenía alumnos, o sea que mi primer laburo fue como docente. Después dejé porque el trabajo se había hecho muy demandante, pero siempre me gustó muchísimo. El campo de trabajo se hizo muy amplio, si bien en la primera beca la mayoría de artistas eran pintores. Y es un programa nómade, es un programa que se arma y se desarma, que ahora está en su 5ª edición y funciona en asociación con la Universidad de Itela, con el Departamento de Arte de la Universidad de Itela. Generalmente yo voy y me quedo y tengo como entrevistas con 2 o 3 de los artistas y me quedo charlando en los talleres. Hago como una visita, como cuando un colega va a visitarte al taller y qué sé yo, charlas un rato. O cuando estás con un lío con una obra y llamas a él y dices, che, no sé, ¿puedes pasar a ver esto? Y los viernes es una reunión un poquito más pautada, es 2 artistas muestran los viernes, un cuerpo de obra más, digamos, más amplio, y nos reunimos todos, o sea que todos vemos la obra de 1 o 2 artistas los viernes. Pero mi interés es siempre mantenerlo un programa profundamente independiente y de muy fácil acomodamiento a las situaciones. Por eso hay años que hay, años que no hay, o sea, mantiene todavía algunos aspectos de ese programa tan experimental y tan particular con el que empezó. Es no sé, es una experiencia muy enriquecedora. Es ciertamente un tema que me fascina mucho, el de los planos de los teatros. Me parece que encierra una cantidad de elementos que tienen un potencial muy grande, que dan cuenta de muchas cosas sin contar muchas cosas. O sea, cuentan mucho y no cuentan nada.
Eso me resulta tan atractivo. Quería preguntarte por las series sobre cintas transportadoras, incluidas dentro del teatro. Bueno, la inclusión de la cinta transportadora en el teatro sucedió mucho tiempo después de que empecé a trabajar con cintas transportadoras. Una de los intereses que tuve en algún momento fue empezar a representar gráficamente elementos y equipamientos de lugares más allá de los espacios. O sea, no era tanto la demarcación de los espacios, sino lo que esos espacios contenían. Por ejemplo, hay equipamientos de mesas, de equipos de gimnasia, de elementos de, qué sé yo, de salas de juego. Y entre esos equipamientos aparecía como un dibujito muy sencillo que era una cinta transportadora de equipaje, pero vista en planta. Ese objeto enseguida me produjo una enorme atracción, me pareció que encerraba un potencial enorme y dije, acá hay otra vez, así como en un momento fue la cama o el teatro, o sea, como cada tanto hay como esos puntos de encuentro con una cosa que de pronto adapto y me quedo un tiempo, exactamente. Una de las primeras variaciones que apareció de esa cinta fue reemplazar lo que sería como la cortina típica de plástico por donde atraviesa la valija por una cortina teatral. Y como convirtiendo la cinta misma en un escenario. Y cuando pintaba de ese modo nunca había equipaje. Eso hubiera sido muy literal y muy descriptivo. Y quedaba siempre como una cosa media beckettiana, o sea, una especie de set para Godot, como diciendo, bueno, algo va a pasar, algo va a decir. Por supuesto, al ser un cuadro, nada va a pasar, pero la acción era como de una cosa insomne que iba a estar ahí girando inútilmente, donde nunca iba a pasar absolutamente nada. ¿Y posteriormente lo trasladás a la obra de la ópera? Siempre estaba la idea de que hiciera escenografías, a pesar de que en algún momento para mí había sido muy poco interesante. Cuando empecé a hacer teatro, después, ya muchos años después, era muy interesante. O sea, que ya había cambiado mis ideas de joven. Y la primera escenografía importante que hice fue para una obra para la Casa Bernarda Alba, de Lorca, que dirigió Vivi Telas, que era un proyecto realmente lindísimo. Y al año siguiente el Colón me ofreció la escenografía del holandés errante, la ópera de Wagner. Y me gustaba mucho la idea de asociar la cinta de equipaje como esta especie de lugar de permanente rotación al modo en el que el holandés se movía en el escenario y que entraban y salían algunos personajes en la escena a través de la cinta. Y ahora una vuelta al Colón también. Y ahora una vuelta al Colón con el telón. Con el telón. Sí, lo del telón es una obra que hice junto a una escenógrafa llamada Julieta Ascar y me parece que, al menos para mí, es una obra que no está, digamos, expuesta a polémicas. Es un trabajo más ornamental. Si bien es una obra contemporánea, a mí lo que más me importaba era que tuviera una enorme integración con la sala. Eso para mí fue muy importante. Fue realizada con un boceto de una obra tuya del año 2002, ¿no? Es una guarda que está armada por plantas de teatros que en realidad sí surgen de un dibujo que hice en el 2002, que es el Teatro Colón. Yo lo usé como tema de los teatros, como usé que yo, la Scala Milán, Covent Garden, qué sé yo, muchos teatros. Pero justo este dibujo en particular tenía como esa cualidad de que se desintegraba, se armaba, se volvía a desintegrar, y la idea que tuvimos fue como de armar esta especie como de enorme guarda. No es una guarda chiquita, es una guarda enorme, pero que al mismo tiempo tiene como tiene mucha musicalidad, que en realidad el sentido del telón en un teatro es lo que no debe estar ahí. O sea, básicamente es para que uno no va al teatro para no ver el telón, justamente, ¿no? Es decir, y empecé a jugar con esta idea de que el telón y
es paralelo al momento en que la orquesta afina sus instrumentos, o sea que ese es el sonido que le pertenece al telón. Y me empezó a interesar como tema también. De hecho, empecé a pintar algunos telones que no son de ningún teatro, es un cuadro que es una cortina, ¿no? Pero ahora que estás dibujando, quería preguntarte la importancia del dibujo en tu obra. No sé, yo dibujo todo el tiempo. Pasa que pienso que mis dibujos se incorporaron a cosas que no siempre son un papel y un papel enmarcado, por lo tanto eso es un dibujo, ¿no? El dibujo es un poco también el vehículo de muchas de mis obras. Es también una pintura, o sea, lo que pasa ahí es un poco que está el instrumento lápiz como si fuera, digamos, el elemento con el cual está hecha la pintura, pero no hay una gran separación entre lo que es una pintura y lo que es un dibujo. Con el tiempo aprendí a darme cuenta que gran parte de lo que hacía era dibujo en la medida en que el dibujo era lo que yo hacía para entender mi obra, pero no para hacer mi obra. El dibujo no era instrumental a la obra, no es que yo hacía un dibujo y por lo tanto eso se convertía en un cuadro, sino yo hacía un cuadro y después hacía un dibujo como para saber qué había hecho, ¿no? ¿Qué opinas del mercado del arte con respecto a tu obra? Yo, por suerte, no participo de la venta de mi obra. Soy un artista que no tuvo que vender una obra en su taller desde hace por lo menos, 25, 30 años. Con lo cual, una de las cosas más difíciles de hacer, que es hablar bien de uno mismo, no la tengo que hacer. Una de las cosas más incómodas de hacer, que es por decirle tal cosa vale tanto, no lo tengo que hacer. Estás justo trabajando en esta mesa que son los diarios, ¿no? ¿Cómo es que estos trabajos surgieron a partir de una mesa que vos trabajabas como obras de descarte en un punto o les dabas como una segunda oportunidad? ¿Cómo fue ese? Sí, en realidad, instintivamente un día forré la mesa con una tela de un cuadro que en vez de tirarlo, y no sabía, un cuadro horrible estaba realmente para tirarlo, y la usé como bastidor, o sea, como le puse los ganchitos a la mesa y como puse la tela, engrampé la tela a la mesa. Y sirvió como superficie donde dibujar y donde dejar que toda esta cosa que hago todo el tiempo se depositara ahí. Y resultó muy interesante porque eran cuadros como los que le di una segunda oportunidad y siempre resultaron muy, muy interesantes como el fondo en el cual escribir mi cotidianeidad, ¿no? Y con los tiempos se fueron acumulando generalmente dejo la tela en la mesa entre 6 meses y 7 meses, o sea, mucho tiempo. Y hay veces que hay obras que están muy saturadas de cosas, otras mucho más vacías. Y por ejemplo, acá hay un montón de obras y les pongo algunas fechas para marcar desde cuándo estuvieron. Esta, por ejemplo, estuvo entre el 31 de diciembre de 2007 al 1 de julio de 2008. O sea que sí, casi unos 7 meses. Cuando las muestro, como te contaba, son cronológicas y trato de que queden muy bajas, como si la mesa se hubiera rebatido. Así. Y se nota que hay una obra abajo. Esto fue un árbol genealógico que había pintado a lo mejor en los 90 y en realidad resultó ser el diario de no hace tanto tiempo atrás. A veces tengo la fantasía de quedarme solo en una muestra y decir, bueno, a ver si puedo estar frente a mí mismo y hacer un momento de introspección
y nunca sucede. Y después pienso, no es que no sucede, eso sucede cuando hago la obra. El momento de hacer una obra es básicamente el momento de mucha intensidad y de una mirada lo más aguda posible. Es muy difícil después volver a agudizar la mirada al nivel de cómo cuando haces la obra. Obviamente las muestras son para los demás, no es para mí. Yo sí creo, digamos, yo no conozco al público de mi obra, o lo conozco muy parcialmente, pero la obra es para un público. Entonces, claramente no, las muestras no son para que las vea yo. Yo estoy solo frente a mi obra, eso pasa. Y tengo momentos de de mucho diálogo. Pasa que nada repite esa experiencia. Entonces la muestra es un pálido reflejo de algo que pasó en el taller. Eh, estaba todo estaba, digamos, todo planteado alrededor de mi trabajo como artista, qué sé yo, entonces, o como pintor. En el jardín de infantes aparentemente yo dibujaba y pintaba mucho, cosa que hacen todos los chicos en realidad, así que todavía no tengo muy claro qué dibujaba y qué pintaba para que marcara alguna diferencia, porque básicamente en un jardín de infantes los chicos pintan y dibujan, así que... Pero bueno, cuando estaba en el preescolar, creo que en ese jardín mis maestras, que yo le dijeron a mis padres que, bueno, que yo... Nunca me puse frente a mí mismo pensando qué quería hacer. ¿Qué quería hacer o qué quería hacer de mi vida? Era tan tarde para pensarlo. Qué sé yo, cuando estaba en la escuela secundaria ya había hecho muestras, no vivía obviamente de mi obra, pero de algún modo